En este marco pletórico del 41º Congreso Nacional y Asamblea General de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, me es grato presentar al doctor Rafael Estrada Michel, de quien nos disertará la conferencia magistral intitulada Control difuso de la Constitución. Para él pido un fuerte aplauso y me permitiré leer una breve sinopsis de su currículum. El doctor Rafael Estrada Michel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor de Derecho Público, de Derechos Humanos y de Historia Jurídica en la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad La Salle y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario académico. Fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la UIA y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Autor y coordinador de 15 libros, entre ellos Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, José María Morelos y Tácticas Parlamentarias Hispanoamericanas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue jefe de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional del Desarrollo Integral a la Familia y director general de Capacitación y Difusión del Sistema de Justicia Penal en la Secretaría de Gobernación. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es miembro del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, es integrante del Comité Científico de Quaderni Fiorentini por la Historia del Pensiero Jurídico Moderno de la Universidad de Florencia, del Consejo Editorial de Metapolítica y del Comité Científico de la revista Oasis, Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Entre su prolífica obra literaria están los siguientes: La teoría constitucional en el discurso de las profecías del padre Servando Teresa de Mier, Escuela Libre de Derecho, tesis profesional laureada por el jurado examinador y publicada por el Colegio de Guerrero y la Fundación Académica Guerrerense, con prólogo del profesor David Cienfuegos Salgado, México 2001. Diario de Lupita, obra novelizada para estudiantes de preparatoria acerca del periodo de la consumación de la independencia nacional. Colección Diarios Mexicanos, Editorial Planeta, México 2001, con su respectivo registro internacional ISBN 970-690-114-0. Protagonista de las Historias Mexicanas, Editorial Planeta, México 2002, su respectivo registro internacional. La biografía de José María Morelos, de la colección Protagonistas de la Historia Mexicana, Editorial Planeta, México 2003, con su respectivo registro internacional. La biografía de Javier Mina, La Historia Mexicana, de Editorial Planeta. Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la Revolución Liberal y la emancipación americana. Tesis doctoral laureada en Salamanca, España, en el 2004. Los procesos judiciales de la independencia, en coautoría con David Cienfuegos Salgado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México en 2006. La crisis de la ley, compilador y editor en la Universidad de Pisa y con la Escuela Libre de Derecho en México 2007. La división del poder público como compilador, revisor y protagonista entre la Editorial Porrúa y la Universidad Latina de América, México 2007. Nación y Constitución de 1812, un estado de la cuestión entre derecho e historia constitucional, la Escuela Libre de Derecho y la Editorial Porrúa. El caso Juárez y la jurisdicción en el Estado Constitucional Democrático, la Resolución Superior 196/2001,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2006, con su respectivo registro internacional. Demos pues la más cálida bienvenida al doctor Rafael Estrada Michel, director del INACIFE, con la conferencia Control Difuso de la Constitución. Caray, pues me tienen muy bien investigado, saben más cosas de mí de las que yo mismo sé, así es que agradezco muchísimo a la Confederación y a esta hermosa tierra de Chihuahua la oportunidad invaluable de poderme referir a un tema de tanta importancia como el que tiene que ver con el control de la constitucionalidad en un foro de juristas. Me refiero a hombres y mujeres libres, como es libre la tierra de Chihuahua, como es libre y ejemplar para todo México, precisamente, muchas gracias, en un día como este. Voy a tratar de ser breve, porque, bueno, pues yo sostengo que entre los derechos fundamentales está muy principalmente, y cuando se tiene una cocina como la de Chihuahua más, el derecho a la alimentación, por supuesto al derecho al descanso. En todo caso, lo que quiero yo decir aquí en esta tarde, después de haber escuchado la magnífica disertación del maestro alcalde, es que ciertamente la dignidad humana como cláusula de apertura y de cierre del sistema constitucional mexicano, de manera expresa a partir de 2011, pero yo creo que desde mucho antes, desde que se fue formando todo nuestro orden constitucional, pues ciertamente la dignidad humana, él se refería al trabajo digno. Hay muchísimas más aristas, aunque esa es una arista fundamental. La dignidad humana ya no nos autoriza a creer que solo algunos funcionarios públicos privilegiados tienen el derecho y el deber de controlar la constitucionalidad de los actos del poder público, mientras que otros pueden permanecer impasibles, es más, deben permanecer impávidos ante violaciones, por ejemplo, de la regularidad constitucional expresada en violaciones a los derechos humanos y pisoteos a la propia dignidad humana. Esto ya no es sostenible. Yo creo que nunca lo fue. Siempre se le dio una interpretación bastante estrafalaria al artículo 133 constitucional, aquel que decía que los jueces de la República debían sujetarse a la Constitución, a los tratados internacionales que el país suscribiera porque eran la ley suprema de la Unión. Pues decía, bueno, esto sí dice eso, pero en el fondo no dice eso, y lo que tiene que decirse ahí es que solo compete el control de la constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy por hoy, según daré algunos argumentos, esto ya no es sostenible. Quiero insistir en que no lo era entonces, pero bueno, se dieron este tipo de interpretaciones. Hoy por hoy vulneraría el texto expreso de la Constitución en su artículo que ha venido a ser el más importante a partir de junio de 2011, que es el artículo primero. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma de 2011 a la Constitución mexicana, el artículo primero, este importantísimo punto de partida, cláusula de cierre de todo el sistema constitucional, insisto, implica lo siguiente. Primero, una superación del viejo paradigma jovesiano, yo les diría que hasta leviatanesco, de que teníamos solo las garantías individuales que el Estado nos otorgaba, para pasar a un paradigma mucho más rusoniano, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos humanos. Van a decir, bueno, este señor que viene a hablarme de Rousseau y de Hobbes, a mí eso que me importa. Tienen importancias prácticas radicales, fundamentales, como son fundamentales para la convivencia de los derechos humanos. ¿Qué importancia? Bueno, primero, que si nos vamos al paradigma jovesiano, resulta que solamente suscribimos con un monstruo bíblico como es el Leviatán, esta serpiente que ustedes saben vive, según el Antiguo Testamento, en el océano. Suscribimos con él un pacto de sujeción para que nos asegure, nos garantice ciertos derechos que no poseemos en el estado de naturaleza, porque en el estado de naturaleza, como dijo célebremente el propio Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, todos nos estamos comiendo los unos a los otros. Así es que ocurre aquí, cualquiera de ustedes que tenga hijos chiquitos y haya ido al kindergarten con ellos, pues sabrá que esta es la situación del patio de la escuela a la hora del recreo, ¿no? Hay un niño gordito, fortachón, abusivo, que no le permite a los demás hacer uso de la resbaladilla, y entonces tiene que llegar la profesora, el profesor, el inspector de la Secretaría de Educación Pública, el hermano lasallista o lo que ustedes quieran, gusten y manden, a separar al niño que monopoliza la utilización de los bienes públicos y a constituirse en Leviatán.
El resto de los niños agradecidos le van a decir, por favor maestro, haga usted de nosotros lo que quiera. Le otorgamos toda la autorización y toda la representación para que evite este tipo de abusos, porque ya estamos hartos de que solo el niño gordito y su novia puedan acceder a la resbaladilla. Y el problema del otorgamiento de los derechos, entre comillas, en este caso es, primero, que no existían antes de la suscripción del pacto, y segundo, que el pacto subyectionis, en latín es muy clara la utilización de la palabra que realiza Hobbes, es sujetar por el cuello, implica que en cualquier momento el leviatán, la mis, le puede retirar, rescindir, a través de la rescisión del pacto, retirar los derechos a quienes suscribieron el pacto de autorización con él o con ella. En cambio, en el paradigma rusoniano, en el que todos estamos a todo dar en el estado de naturaleza, Adán y Eva con su florecita en las partes pudendas, etc., la vida feliz del buen salvaje que dice Rousseau, pues tenemos una serie de derechos hasta que a algún entusiasta se le ocurre decir, como en el caso de lo laboral, esta empresa es mía y no es de los demás y yo la manejo como me da la gana. Dice Rousseau en el contrato civil, en el contrato social, perdón, hasta el momento en que a alguien se le ocurre decir esto es mío y esto es tuyo, instituye la propiedad privada y dejamos de vivir en ese mundo idílico de paraíso perdido que era el estado de naturaleza. Lo importante es que en ese estado de naturaleza teníamos una serie de derechos. Y una vez que suscribimos el contrato social, en este caso no de sujeción, sino un pacto social, lo que hacemos es que aquel que está encargado del orden constitucional tiene la necesidad, es decir, no puede existir sin, eso quiere decir materia necesaria, tiene la necesidad de reconocernos esos derechos, aunque sea pálidamente, aunque sea como un reflejo que teníamos en el estado de naturaleza. Hay un reconocimiento de derechos humanos que por lo tanto nunca puede rescindirse por parte de aquel que sustenta el poder político, so pena de incurrir en tiranía. Así es que es una muy buena noticia que a partir de 2011 nadie nos otorgue nada, sino se nos reconozca de aquí para siempre una serie de derechos que son, primero, universales, son para todos por el mero hecho de ser seres humanos. Segundo, fundamentales para la convivencia, no tienen que ver con cuestiones triviales, tienen que ser cuestiones fundamentales que nos permitan convivir a todos en paz, en tranquilidad y con justicia. Y en tercer lugar, inenajenables, derechos de los que no podemos desprendernos. Yo les puedo a ustedes vender mi coche, no se los recomiendo, pero se los puedo vender. Lo que no puedo hacer es desprenderme de mi derecho a ser propietario así en genere, o de mi libertad de trabajo, o de mi libertad de asociación, o de mi libertad de expresión. Eso es un bien del cual ni siquiera a título gratuito podría yo deshacerme. Derechos pues universales, inenajenables, fundamentales, derechos humanos reconocidos por la Carta Suprema de nuestro sistema jurídico. En segundo lugar, la reforma de 2011, para entrar en nuestro tema espinoso, que es el del control difuso, decía nuestro querido y recordado José de Jesús Gudiño Pelayo, que era lo confuso del control difuso. Bueno, pues ciertamente el artículo primero constitucional ahora establece un control de la convencionalidad, se le ha llamado. Control, en realidad, que tiene que ver con la regularidad de todo el orden constitucional, integrado, como ustedes saben mejor que yo, ya no solo por esta Constitución, como dice el texto también del artículo primero y del artículo 133, sino por esta Constitución y los tratados internacionales y convenciones que celebre el Estado mexicano. Por eso se habla de control de convencionalidad sobre todas las normas del sistema jurídico mexicano, incluyendo las normas fundamentales, las normas que están incluidas en la Constitución General de la República o en las constituciones de los estados, que yo sostengo forman parte del estrato o bloque de constitucionalidad, como lo hacen los estatutos de autonomía en la España compuesta, en la España de 1978. Bueno, pues este control se da a partir de los tratados, de las convenciones firmadas por el Estado mexicano, pero creo yo también a partir de los principios inalienables que los internacionalistas llaman de jus cogens, de derecho internacional de los derechos humanos. Y lo creo por las siguientes razones. Sería impensable que hoy cualquier servidor público, sea juez o no sea juez, cualquier operador jurídico, alegue que un derecho fundamental, algo que atiende a cubrir las necesidades de la dignidad humana,
no debe ser cumplido por el mero hecho de que no consta en ninguna norma de carácter constitucional o en ninguna norma de carácter convencional. La prohibición de la tortura. Supongamos que no hubiéramos suscrito, como sí lo suscribimos, ningún convenio referente a la prohibición absoluta de la tortura como medio de allegarnos pruebas. Aún así, por operación de los principios pro persona y pro dignitate, ahorita me acerco a estas dos cláusulas, por operación misma del sentido común y del pluralismo jurídico en su sentido más rico y más creativo de lo auténticamente jurídico y justiciero, tendríamos que aceptar que los derechos humanos que existen en principios internacionalmente reconocidos que nos permiten convivir en paz con tranquilidad y en justicia, por operación de esos principios de jus cogens, aunque el Estado mexicano nunca hubiera suscrito convención semejante, ni la Constitución hablara de prohibición de la tortura o del tormento, tendrían que operar porque con ellos se protegería de la manera más amplia los derechos de la persona humana. No los derechos de los líderes sindicales, sino los derechos bien entendidos pro persona y pro dignitate de todos los habitantes y transeúntes de la República, ¿no? Quisiera subrayar lo de y transeúntes, porque como ustedes saben, y más en un estado fronterizo, el asunto de la migración internacional, fundamentalmente la que llega de Centroamérica, se ha convertido en nuestro país en un asunto de derecho internacional humanitario y de derecho de jus cogens de los derechos humanos. Bueno, en tercer lugar se estableció el principio pro persona en la reforma de 2011, al que ya me he referido de manera tangencial. Este principio pro persona obliga a todos los operadores jurídicos, nos obliga a nosotros si estamos en una sede ministerial o judicial o pericial o en una sede de policía investigativa o en una sede meramente administrativa y legislativa, por supuesto, la que ustedes quieran, gusten y manden, en una sede de defensa de oficio, de defensa pública o de defensa privada también, nos obliga a encontrar la solución más acorde con la protección más amplia a los derechos humanos. La protección más amplia que sea posible a los derechos humanos. Esa es la interpretación que hay que darle, de conformidad con los principios, vuelvo a los principios de derecho internacional y de derecho de los derechos humanos, esto es, de conformidad con los principios que independientemente de estrechas jerarquías normativas y de estrechas pirámides como las que nos enseñaban en las facultades, ¿no? Que nos decían, bueno, pues esto del derecho es muy sencillo y muy simple, si primero te vas a la Constitución, si la Constitución no dice nada te vas a los tratados internacionales o a las leyes federales, si no dice nada a leyes secundarias de menor jerarquía, así hasta llegar al último reglamento de tránsito del último municipio perdido en la última sierra de la República, a ver si ahí encuentras la solución a tu problema. Hoy por hoy ya no hablamos de este tipo de estratificaciones. Octavio Paz quería a fines de los años 70 que hiciéramos la crítica de la pirámide en cuanto al sistema político mexicano. Bueno, pues en 2011, quizás sin que nos diéramos cuenta los abogados de México, lo que hicimos fue la gran crítica a la pirámide del sistema jurídico en nuestro país. Es decir, lo que la realidad nos dijo es: no puedes seguir pensando el derecho en términos de estratificación, de estrechas jerarquías, de compartimentos estancos, en términos piramidales. No se trata, pues, de la pirámide de Keops o de Kefren, se trata de resolver los problemas derivados de la realidad humana en la forma en que se proteja de la manera más amplia la dignidad de las personas y los derechos humanos en general. Y esto nos mete en problemas graves, ¿no? En problemas graves de interpretación. Uno de los principales problemas que tiene el ser humano y uno de los principales problemas que tenemos los abogados y que nos da mucha flojera es que tenemos que pensar las cosas y razonarlas, ¿no? Es decir, no tenemos un vademecum. La idea de que el código penal o civil o el código de comercio o el código de procedimientos va a resolver todos los problemas que surgen en nuestra vida y que no necesitamos más que saber dónde abrir un librito de 3,000 artículos en el caso del Código Civil para encontrar la solución acorde, es una idea simplificadora de la realidad. Hoy por hoy, lo que estamos obligados, cualquiera que sea nuestra sede, aunque no seamos ministros de la Suprema Corte o jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es a encontrar la solución pro persona. Y menudo problema, porque frecuentemente la solución pro persona pues se encuentra aparentemente enfrentada a otras soluciones que también nos parecerían pro persona. El caso más claro es el caso de los derechos procesales del acusado y los derechos de la víctima, cosa que se ha discutido muchísimo en los últimos años y que llevó a la expedición de la Ley General de Víctimas. Pero me parece que ahí hay un dilema solamente aparente.
Porque la aplicación pro persona lo que nos obliga en términos constitucionales es, primero, a encontrar quién tiene un derecho humano. Insisto, quién tiene un derecho fundamental, inenajenable y un derecho universal. Y una vez que como operadores jurídicos encontramos las tres características de estos derechos que dice Ferrayoli, las tres características estructurales formales de estos derechos, a esos derechos, independientemente de a quién le correspondan en un proceso penal, por ejemplo, habrá que darles la interpretación más amplia para que surtan sus efectos protectores de la manera más cabal que sea posible. Así es que se pueden perfectamente interpretar pro persona los derechos de los procesados y de manera acorde los derechos de las víctimas. Recordemos que las víctimas del delito, las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tienen derecho a la verdad, pero no tienen derecho a la venganza, así nada más. Sería un absurdo pretender que resolveremos los problemas de derechos fundamentales de las víctimas de las conductas espantosas que desgraciadamente hemos testimoniado en nuestro país en las últimas décadas, a través de la creación de más víctimas, en este caso de víctimas de un proceso indebido, de un proceso inadecuado. No, a los derechos humanos les correspondan a quien sean, se les ha de dar en sede de gobierno la interpretación más amplia que sea posible para su cabal funcionamiento. Superadas estas estratificaciones, asumimos en plenitud un pluralismo jurídico al que no estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo en nuestro país, desde que obtuvimos la independencia más o menos, porque teníamos un férreo apego al monismo de las fuentes legislativas. Insisto, pensábamos las cuestiones en términos de constitución, como ley suprema, forma de formas, norma de normas, de donde fluía, como decía el maestro Tena Ramírez, el principio de legalidad hasta la base de la pirámide. Hoy por hoy lo que tenemos es un pluralismo jurídico mucho más parecido a el derecho romano, por ejemplo, de la época clásica, que lo que teníamos hace 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la solución pro persona y pro dignitate allá donde se encuentre, con una pluralidad de fuentes enormes. Ahora sí que si la solución más cabal la encuentras, más cabal para la protección de los derechos humanos, la encuentras en un tratado de libre comercio que firmaste con Djibouti en el año 1977, pero ahí está la protección más amplia que sea posible, eso es lo que has de aplicar y no aplicarás la Constitución General de la República, por ejemplo, o la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Una revolución total de la forma en que nos acercamos al derecho y al sistema de fuentes, una revolución de pluralismo jurídico. Por lo demás, también muy útil en tiempos de pluralismo social como el que vivimos, en donde está clarísimo que somos iguales precisamente porque tenemos el derecho a ser diferentes. En cuarto lugar, la reforma de 2011 incorporó a la dignidad humana como una cláusula indispensable para la actuación de todos los funcionarios y servidores públicos. En los temas de combate a la discriminación, y parecería una lectura apresurada que hiciéramos de este quinto párrafo del artículo primero, que solo en los temas de discriminación, porque se prohíbe cualquier tipo de discriminación por causas que generen, por causas relativas a la dignidad humana, ¿no? Pisoteos de la dignidad humana, pero no solo ahí. La verdad es que la dignidad humana se convierte en la cláusula de apertura y de cierre de todo nuestro sistema constitucional. Entró por la puerta grande, por fin, después de casi 100 años, a nuestro texto constitucional general de la República. ¿Qué es esto de la dignidad humana? Bueno, pues está clarísimo en términos kantianos y la Ley General de Víctimas ya lo dice así también. La dignidad humana no implica otra cosa que no cosificar a las personas. Nos ponía el maestro alcalde el ejemplo del voto secreto, el voto individual en las asambleas sindicales. Eso es un tema de dignidad humana, porque en el momento en que tú no le das la característica de ser humano a alguien, lo que hay ahí es un voto, nada más, un voto que puede ser corporativo, pero no un voto asignado a la dignidad de la persona humana, ¿no? El voto individual, libre, secreto, de quien puede razonar hacia dónde quiere llevar su voluntad para integrarse a la voluntad colectiva. La dignidad humana implica, en términos del imperativo categórico de Kant, no instrumentalizar a nadie. Entre otras cosas, no ver en las personas solamente un votante, o un contribuyente, o un entusiasta de una campaña política, o un chivo expiatorio en un proceso de carácter penal, etc. No instrumentalizar a nadie y tener bien claro que todos los seres humanos, por nuestra dignidad, somos en nosotros mismos fines y nunca medios. Cuestión bien difícil de realizar, ¿no?
en materia laboral, en materia de derecho mercantil, en materia de derecho de los consumidores, en materia penal, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la dignidad humana prime sobre cualquier otra consideración? Bueno, voy a ponerles un ejemplo bien claro. En materia penitenciaria, no podemos seguirnos dando el lujo de tener centros de reclusión en donde la gente, ¿no?, que tiene dignidad humana, haya hecho lo que haya hecho, no tenga ni siquiera un espacio de suelo donde dormir. Como ocurre en varias cárceles de América Latina, los llamados murciélagos, que tienen que amarrarse a los barrotes con suéteres o con cinturones para poder dormir aunque sea de pie. Eso es evidentemente contrario a la dignidad humana. ¿Dónde se está cosificando a las personas? Bueno, en primer lugar se les está apilando, como ocurre también con los trenes, estos que recorren desde Tapachula hasta Paso del Norte, hasta Ciudad Juárez, el famoso tren de la bestia, ¿no? Que además son organizaciones criminales quienes promueven este tipo de cosas. Bueno, además de que estás apilando a las personas como si fueran cajas, como si fueran animales, hay un punto aquí también importante. El hecho de que tengas llenas las cárceles implica que probablemente estás utilizando a esas personas para dar la imagen de que la situación del país es segura, ¿no? Esto que ocurre desgraciadamente en América Latina con mucha potencia es un lujo que al menos en México, por virtud y operación del artículo 1 constitucional, no nos podemos dar. Las personas que están purgando una sentencia o que están esperando una sentencia en reclusión son fines en sí mismas. Hayan hecho, insisto, lo que hayan hecho, y nos pueda parecer lo más reclamable del mundo lo que hayan hecho, no son medios para ningún tipo de fin, y menos para fines aviesos. Tienen dignidad. Esto abona también en favor de un control difuso interpretado cada vez con mayor amplitud en términos de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos ir con la finta aquella de la vieja interpretación del artículo 133 de que todo el control de la constitucionalidad y la regularidad del orden constitucional estaba concentrado en un órgano supremo que llamamos Suprema Corte de Justicia. No, porque hoy por hoy todos los servidores públicos y todos los operadores jurídicos, según ha quedado demostrado a mi entender, y muy principalmente los jueces en todos los órdenes de jurisdicción y de competencia, están obligados a resolver de conformidad con la dignidad humana y protegiendo de la manera más amplia los derechos de las personas involucradas en sus decisiones. Principio pro persona, principio pro dignitate. Quinto lugar, se incorpora la obligación para todos los servidores públicos. En el ámbito de nuestras atribuciones debemos promover, proteger, garantizar y respetar, los verbos no son inocuos, promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de conformidad con los principios. Miren ustedes, señoras abogadas, señores abogados, cómo nos movemos cada vez más en un discurso de principios, de valores atinentes al orden constitucional. El cumplimiento estricto de la regla ya no nos sirve, porque si esa regla, volvemos al tema del control difuso, si esa regla es contraria a la dignidad humana o es contraria a la protección más amplia de los derechos de las personas, es una regla que hoy por hoy es inconstitucional por violación de los principios de derechos humanos. El artículo 1 menciona 4 principios: el principio de universalidad, que ya me he referido, el principio de progresividad, que tiene que ver con el reconocimiento y no el otorgamiento de los derechos humanos, tiene que ver con el esquema de Rousseau, de Pacto Societatis, es decir, una vez que se ha alcanzado un derecho humano ya no hay regresión posible, no podemos establecer reformas a las reglas, a las normas, para ir atrás en ese reconocimiento. El principio de interdependencia, los derechos humanos o son todos conexos entre sí o en realidad ninguno lo es, ¿no? No puedo pensar en que exista el derecho humano al reconocimiento de la dignidad humana si violento el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de trabajo. Y el principio de integralidad. Los derechos humanos en todas sus aristas deben ser interpretados en conjunto, íntegramente. Y por supuesto, la famosa parte del establecimiento de la obligación de reparación de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Y por eso, entre otras cosas, la Ley General de Víctimas, los mecanismos de fondos de compensación y fondos de reparación que han estado tan en la palestra y tan en el debate en los últimos tiempos.
Bueno, control difuso. Entonces, bueno, es que el sistema de defensa o control de la constitucionalidad, el sistema de garantías constitucionales, está integrado primero que nada por medios y por instituciones jurídicas. Medios, instituciones jurídicas que tienen una naturaleza predominantemente procesal. Por eso el adecuado, el debido, el correcto proceso es tan importante, ¿no? Me gusta la traducción que hacemos de la expresión de nuestros vecinos, due process of law, ¿no? Due significa más que nada adecuado, correcto. Pero nosotros lo hemos traducido como debido, y es cierto, porque el Estado, el aparato estatal, nos debe un proceso adecuado. Hay un débito. Entre otras cosas, pagamos impuestos para que el proceso sea adecuado y eficiente. Así es que el carácter de este conjunto de medios de control es predominantemente procesal. Sin proceso, en realidad, no hay derecho. Hay una serie de discursos muy bonitos, conferencias aquí en Chihuahua, sirve para conocer el Museo Casa Redonda, pero no, eso no es más que discurso. Poesía constitucional, hay quien lo ha dicho. Lo importante es lo que resuelve un juez. Jus est quod judex dicet. Y estos mecanismos e instituciones se encuentran dirigidos a una cosa fundamental, a la reintegración del orden constitucional. Fíjense ustedes que yo creo que con la reforma de 2011 ya podemos hablar de Ley Suprema de la Unión en términos correctos. Nuestro artículo 133 desde el año 1824 había traducido esta expresión, Ley Suprema de la Unión, la había tomado de la Constitución de Filadelfia en 1787, pero nunca nos habíamos puesto a pensar realmente qué significa, ¿no? Hoy por hoy está claro, es el orden constitucional. No es solo esta Constitución, no solo son 136 artículos y sus transitorios, no. Es un orden, un ordenamiento, orden, también subrayo la palabra, tú no puedes establecer a nivel constitucional y fundamental el desorden, eso es un contrasentido. Si tu mamá te dice que ordenes tu recámara, no te está diciendo que pongas los zapatos en la almohada, ¿no? Está diciendo que realices un orden, coloques las cosas en su lugar. Lo mismo ocurre aquí. Muchas veces nos peleamos entre positivistas y naturalistas, se acordarán de aquellas diatribas de fines del siglo XX, ¿no? ¿Puedo poner en la Constitución normas que sean violatorias de derechos humanos? Está claro que no. La Constitución es un ordenamiento o no es nada. Es un ordenamiento que está referido a la garantía irrestricta y pro dignitate de los derechos humanos. Y la reintegración del orden constitucional es lo que se lleva a cabo a través del sistema de defensa o control de la Constitución, cuando obviamente este orden constitucional ha sido violentado, ha sido desconocido, bien sea por órganos de poder o bien cuando los medios al alcance de los órganos de poder no han sido suficientes como para evitar que existan violaciones graves al orden constitucional perpetrados por entes privados. Las garantías constitucionales, medios de control constitucional, tienen este carácter reparador. No solo son instrumentos protectores o de prevención, sino que tienen un carácter de reparación del daño causado por una violación a la regularidad constitucional. Así es que el derecho procesal constitucional tiene por objeto el análisis científico de estas garantías constitucionales. Tiene por objeto que analicemos técnica, procesalmente, lo que deben ser figuras como el juicio político, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo entre nosotros, pero también el control difuso de la constitucionalidad. Y el control difuso de la constitucionalidad pues está a cargo de jueces, y de jueces que pertenecen a muy diversos órdenes, como ustedes saben. De hecho, el 133, y combinando con el artículo primero y principio pro persona y pro dignitate, pues de lo que habla es de todos los jueces de la República, cualquiera que sea su jurisdicción, cualquiera que sea el orden competencial al que pertenece. El juez actúa unilateralmente, ex oficio, está obligado a hacerlo, pro dignitate, al no aplicar normas generales contrarias al orden constitucional. Esto es una idea fundamental para entender lo confuso del control difuso que decía Houdini. Hay una obligación, ex oficio ha dicho la Suprema Corte, de dejar de aplicar disposiciones que son contrarias al orden constitucional. Y si ya vimos que este orden constitucional está integrado por una serie de principios y valores que protegen derechos universales, inenajenables y fundamentales, que protegen la dignidad humana, pues ya veremos que este orden constitucional es el equivalente de la Ley Suprema de la Unión, del bloque de constitucionalidad. Por cierto, yo creo, y esto abona en favor del federalismo, que está integrado
el bloque de constitucionalidad por las constituciones de los estados de la federación. Si no, nuestra federación no tendría ningún sentido, ni las constituciones locales lo tendrían. Ahí hay valores y principios que rescatar, y si son los que mejor protegen a la persona humana, son los que hay que aplicar. Esto yo sé que es una opinión muy exótica, desde luego minoritaria, nada pacífica, pero pues yo creo que si ya vamos a empezar a pensar el derecho en términos pluralistas y en términos no jerarquizantes, hay que atrevernos a ver lo que dicen las constituciones de los estados. Igual ahí hay soluciones más pro persona y más pro dignitate que las que queremos. En Estados Unidos el control difuso, como sabemos, opera solo por vía de excepción, ¿no? Por vía de recursos. En México no, opera ex oficio y abarca normas generales violatorias de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y convenciones y en la Constitución de la República. Así es que el control de convencionalidad es pues también difuso y ex oficio. La Suprema Corte, en el famosísimo expediente Varios 912/2010, así lo hizo saber. Y quisiera detenerme en el sumario del propio Varios 912. Control de convencionalidad ex oficio, dice nuestro máximo tribunal, en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Ese es el rubro para que, si quieren después, le echen un ojo. Dice cosas muy ricas y que permiten la polémica y el análisis, este sumario. De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General de la República, todas las autoridades del país, dice la Corte, todas, dentro del ámbito de su competencia, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos contenidos, subrayo, no solo por los derechos contenidos, dice, no reconocidos ni otorgados, contenidos en la Constitución Federal, que hay un error, la Constitución General de la República no es federal, no solo es la Constitución del orden federal, es la Constitución de los 3 órdenes de gobierno, como ustedes saben mejor que yo, pero en fin, sino también por aquellos contenidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que en la doctrina se conoce como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1 constitucional, reformado mediante decreto del 10 de junio de 2011, deben interpretarse, dice la Corte, deben interpretarse junto con lo establecido en el artículo 133 constitucional para determinar el marco de interpretación y de aplicación, el marco dentro, es decir, los principios generales de aplicación y de interpretación, el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. Ya hemos visto que no solo es del Poder Judicial, sino de los poderes judiciales. Y a este marco deberá adecuarse el modelo de control de constitucionalidad en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, sigue diciendo la Corte, como está indicado en la última parte del artículo 133, que habla de todos los jueces de la República, en relación con el artículo 1 constitucional, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución, preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución, preferir es la palabra que usa la Corte, y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. De alguna forma se está descubriendo el Mediterráneo, ¿no? O el hilo negro, o el agua tibia, porque eso ya lo dice la Constitución. Por supuesto, mi problema con el control difuso no se da en aplicación directa de los principios y valores que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales respecto de leyes inferiores, leyes de los estados que les resulten contradictorias. Esas simplemente no se aplican. Y el órgano concentrador del control de la constitucionalidad, es decir, la Suprema Corte, pues las expulsará del sistema, a buen seguro. El problema con el control difuso es qué pasa si una disposición inferior, entre comillas, en jerarquía, una disposición, por ejemplo, de los estados o incluso de un mando municipal, es más protectora, es más pro persona y más pro dignitate que una disposición que esté en la Constitución o en un tratado internacional. Y ese problema no lo resuelve el expediente Varios, pero nos da algunas pautas para poderlo resolver. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez, no pueden expulsar del orden jurídico los jueces que no pertenezcan a la Suprema Corte de Justicia, no pueden expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105, 107
controversias, acciones de inconstitucionalidad, juicio de amparo, sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. Es evidente, ¿no? Me parece que varios, 912, que es un expediente muy rico y una resolución muy rica, ya les digo que nos da muchas vías de resolución y de interpretación y de aplicación, pero se sigue quedando corta. Porque pues es evidente que los jueces de inferior jerarquía están obligados a dejar de aplicar normas inferiores cuando estas resulten violatorias del orden constitucional. ¿Qué hacemos más bien con las normas que antes creíamos que eran superiores y que ahora se integran en pluralismo jurídico al orden constitucional de la República, al orden fundamental de lo que es de todos nosotros, de la cosa que es toda nuestra, la res pública? ¿Qué hacemos cuando estas normas superiores, no digo ustedes que sean violatorias de derechos humanos, simplemente son menos protectoras de derechos humanos que normas que antes llamábamos inferiores? Me parece que en la solución de esas cuestiones, que van a empezar a aparecer por todos lados, ¿no? Hay constituciones locales en el país que en ciertos rubros son bastante más garantistas que algunos tratados internacionales. Bueno, pues me parece que en la solución de estas controversias es donde vamos a empezar a ver de qué cuero salen más correas, como dicen en mis tierras, ¿no? Es decir, vamos a empezar a ver qué tanto estamos comprometidos con un auténtico control del orden constitucional, de la regularidad constitucional, que es a un tiempo control y justicia de carácter constitucional, convencional y difuso. Por su atención yo quiero darles muchas gracias y más en estas horas difíciles próximas a la comida. Gracias. Bien, compañeros, sin duda integral la conferencia del doctor Rafael Estrada Michel, quien nos disertó desde los antecedentes del contrato social de Juan Jacobo Rousseau hasta el principio pro homine, el control de la convencionalidad, principio pro dignidad, sí, ¿por qué no?, la suplencia de la queja, entre otros tópicos. Esto es un nuevo, valga la redundancia, neoconstitucionalismo. Voy a pedir la presencia de la licenciada Socorro Olivia Porras Armendáriz a efecto de que entregue un reconocimiento y un detalle al doctor Rafael Estrada Michel. Buenas tardes, doctor Rafael Estrada Michel. Es para el Estado de Chihuahua un gran honor entregar el presente reconocimiento a tan distinguido y brillante participante. La 41º Congreso Nacional y Asamblea General Chihuahua 2013, CONCAM, otorga el presente reconocimiento al doctor Rafael Estrada Michel por su brillante participación al impartir la conferencia magistral Control difuso de la Constitución en el Congreso Nacional de Abogados, celebrado en la ciudad de Chihuahua, del 24 al 27 de julio de 2013. Licenciado Vicente Hernández Barrios, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CONCAM, maestro José Alfredo Fierro Beltrán, presidente del comité organizador, maestro Mario Flores González, secretario general de la CONCAM. Con todo cariño.